Hola, soy Jesús Robledo, soy parte del equipo de IAPM y hoy vamos a leer la Biblia sencilla. Seguiremos con la segunda carta de Tesalonicenses y hoy comentaremos el capítulo 2. Verso 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Al principio de la segunda carta comentamos que circulaba una falsa carta del apóstol Pablo y esta había llevado a los tesalonicenses a desanimarse. Decía que Cristo ya había venido y que se encontraban en el periodo de la gran tribulación para de esa manera llevarles al desánimo y que no tuviesen esperanza y su fe escasease. Por eso el apóstol Pablo tiene que volver a instruirles, volver a animarles, volver a afirmarles con el fundamento de la fe puesta en Cristo. Lo primero que hace es decir que no crean esas afirmaciones, que no se dejen minar su fe. Lo que diga, quien lo diga y cómo lo diga, que no lo crean. Que el día del Señor no vendrá sin antes cumplirse dos condiciones. Una, que venga la apostasía y que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Verso 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Lo primero me sorprende la cantidad de enseñanza, de instrucciones que el apóstol Pablo les da a los tesalonicenses en apenas 3 semanas. Es sorprendente. Los lleva a un nivel que hoy en día muchos creyentes no llegan. Lo segundo es que él habla de que hay algo que detiene este proceso para llegar a la gran tribulación. ¿Quién podrá ser? ¿Quién podrá ser el que detenga el pecado? La pregunta a lo mejor es complicada, pero si nos lo hacemos a nosotros mismos es ¿quién me detiene a mí del pecado? El Espíritu Santo. Es el único que tiene el poder para hacer en mi vida cambios y que yo no vaya a pecar. Pues debe de ser el mismo que detiene al hijo de perdición para que sea manifestado. Por eso es tan importante en nuestras vidas ser llenos del Espíritu Santo y mantenernos llenos continuamente. Por eso el apóstol Pablo habla de ello casi de continuo a todos los discípulos y en casi todas las cartas que veremos más adelante, como él los anima a permanecer llenos del Espíritu Santo continuamente. Vamos a avanzar un poquito. Verso 8. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hay otra ocasión en la que se ve algo parecido, y es en el Éxodo, en el libro del Éxodo, cuando Dios endurece el corazón del faraón porque él se negaba
a dejar salir al pueblo de Dios. Y en el Nuevo Testamento lo podemos ver también en Juan 3:16 y 18, que dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La cuestión está en creer. El que no cree, el que cree, no se pierde y tiene vida eterna. El que ha creído no tiene problemas, tiene seguridad, tiene fe. Pero el que no cree, lo que ha hecho es rechazar el plan de Dios y por ese rechazo ya ha sido condenado. Es lo mismo que está diciendo el apóstol Pablo en el texto anterior, que muchos que no han creído, que no quieren saber nada, ya han sido condenados. Verso 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pablo vuelve a recordarles que son salvos, amados, salvados por Dios, santificados por el Espíritu Santo y la fe, seguridad depositada en su palabra, que han sido afirmados y que accedieron a esta salvación por el Evangelio, esas buenas noticias habladas por Pablo, y por ello debemos de dar gracias siempre. El sentirnos seguros, sentirnos salvados, sentirnos protegidos por Dios es un motivo por el que dar gracias de continuo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Comienza este capítulo recordándoles lo que les enseñó cuando estuvo con ellos, y ahora les anima a mantenerse firme, que no sean engañados, sino que retengan lo que han aprendido de él, sea en persona, en carta, sea desde cerca o desde la distancia, pero no crean esa carta falsa. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Les dice que permanezcan firmes en lo aprendido. Le pide a Dios que conforte y fortalezca sus corazones y confirme toda buena palabra y obra en ellos. Para terminar, déjame que le pida a Dios que Él fortalezca tu corazón, que confirme su palabra sobre tu vida. Vamos a orar. Padre, yo quiero pedirte que toda persona que esté en este tiempo escuchando, leyendo esta palabra tuya, que tú afirmes su corazón en la fe, en Cristo, que tú les llenes de esperanza y que en alguna manera, pues si no te han conocido, puedan conocerte. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues hasta aquí hemos leído este capítulo. Y si tienes alguna pregunta, te digo como todas las semanas, puedes hacérnosla, estamos para poder ayudarnos y enseñarnos unos a otros. Te vamos a dejar toda la información en la pantalla para que puedas contactar con nosotros y en la próxima ocasión seguiremos leyendo la palabra sencilla para poder comprenderla y vivirla. Adiós.